Hoy trataremos el tema de la migraña y tenemos un ponente, más que decir de reconocido prestigio, ya no sé qué decir, el doctor Rogelio Leira, con decir que es el que sabe más de cefaleas en nuestro país gallego y parte de España, no tengo ya más que decir. Es neurólogo formado en la Universidad de Santiago, doctor en medicina, profesor asociado de medicina y con un aspecto que es la investigación clínica, sobre todo centrado en área vascular y área de migraña. Ahí ha dirigido varios proyectos de investigación y también ha dirigido varias tesis doctorales. Su currículum es muy extenso y echaremos aquí el tiempo hablando de su currículum. Con deciros eso, que es la persona que más sabe, de más confianza para podernos hablarnos de este tema, y no tengo así más que decir. Darle las gracias por querer venir a esta sesión, que además colabora desinteresadamente. Cuando hemos montado los seminarios neurológicos de neurología que llevamos para la 5ª edición, ha estado ahí apoyándonos, y ahora nuevamente pues desinteresadamente otra vez participando en una de nuestras sesiones científicas. No tengo más que decir. Cuando quiera, Rogelio. Muy bien. Bueno, pues yo en primer lugar quiero dar las gracias a Daniel por la invitación. En realidad no me supone ningún problema venir aquí, más bien todo lo contrario. Primero porque ya al venir aquí veo gente que conozco de hace tiempo y que en situaciones como estas es como cuando uno va a los bautizos o a los entierros. Si no los encuentras aquí es difícil encontrarlos. En segundo lugar, yo con Orense tengo una vinculación es emocional, porque mi mujer es de Orense de toda la vida y son de la gente de Orense, sois unas personas como muy Orense. Y eso se puedes pasar 50 años fuera, lleva 50 años fuera de Orense, pero es Orense y aquí, y entonces realmente venir aquí a Orense, a hablar de Orense y estar en Orense, realmente es casi como mi segunda patria, por lo menos de mi patria conyugal. Bien, dicho esto, me pidieron si podía hablaros un poco de lo mío, de lo que me gusta a mí, que es la migraña, y entonces me pusieron un título así como de la aspirina a los monoclonales, por intentar, digamos, un poco decir que la aspirina era casi lo primero y los monoclonales lo último. Entonces, cuando uno piensa eso, dice, bueno, a ver, ¿qué hablo? ¿Qué tengo que decir? Bueno, pues yo quiero deciros en estos próximos 40-45 minutos, quiero intentar que veáis la migraña un poco de una forma distinta a como estáis acostumbrada a verlo, a entenderla, porque la migraña está cambiando, está evolucionando, y fruto de esto es esto que está ocurriendo ahora, con los anticuerpos monoclonales, que es un tratamiento así como muy sofisticado para una patología como es la migraña, que es una patología considerada como muy vulgar. Bien, no sé si se llega a ver bien esto, vamos a intentar enfocarlo, el puntero es aquí, ¿no? Aquí. ¿Veis esta cosita que hay aquí? Esto es una aspirina, ¿eh? Casi no se ve. 21 átomos, esto es una aspirina. Y esto que veis aquí es un anticuerpo monoclonal, por tanto tenemos el título de la aspirina, anticuerpo monoclonal. Fijaros la complejidad que tiene los anticuerpos monoclonales frente a nuestra querida aspirina de toda la vida. Bien, pues esta complejidad, desde el punto de vista farmacológico, se traduce también en una mayor complejidad de lo que vamos a tratar y de lo que vamos a abordar. Quiero cambiar un poco el concepto de lo que tenéis un poco en la cabeza de la migraña. La migraña tiene una visión clásica de siempre, y yo voy a intentar, digamos, meteros ahora en estos próximos minutos una visión un poquito más actual y más moderna. ¿Y esto cómo es? Bueno, pues esto básicamente consiste en que hasta ahora la migraña siempre se ve desde fuera. Un paciente que le duele la cabeza, me duele la cabeza, un calmante, me duele la cabeza, un calmante. Y voy a intentar meteros un poco en el interior del cerebro de una persona que tiene migraña, para que veáis en realidad todo esto que se ha, digamos, descubierto y se ha aprendido en los últimos años, cómo nos ha cambiado un poco el entendimiento de este problema que es tan corriente. La migraña, no vamos a entrar demasiado, se conoce desde hace miles de años. Es de las enfermedades más antiguas que hay, fijaros, y aún hasta hace muy poco sigue siendo prácticamente muy poco prevalente. La migraña, curiosamente, esto es un chiste, fijaros, dice aquí,
hace una semana que no como, no duermo y tal. ¿Qué cree que tengo? Pues hombre, hambre, sueño y sed. Es decir, hombre, qué chiste más bueno. Bien, pues con la migraña ocurre este chiste. Ocurre que cuando un paciente va a la consulta le dice, pues mire, me duele la cabeza. Entonces el médico le dice, mire usted señora, usted lo que tiene es cefalea. Y como mucho, dice, acostúmbrese o le voy a poner un calmante. Bien, esto tiene que acabarse y debe acabarse, porque esto realmente, esto no es un chiste. ¿Y por qué está esta situación así? ¿Por qué estamos en esta situación, digamos, tan vulgar de la migraña? Pues estamos en esta situación tan vulgar de la migraña por varios motivos. Primero, porque es una cosa que es muy prevalente, es de las enfermedades más prevalentes. Yo cuando las explico en la universidad, en las clases, les digo que la migraña es un problema médico, es un problema de cultura general. La migraña todo el mundo tiene que saber, porque todo el mundo te va a preguntar sobre esto. Y es muy prevalente y además se da justo, fijaros, en una edad de la media, tanto en hombres como en mujeres, pero quizás el paradigma siempre es la mujer. Y probablemente ahora que estamos con esta cosa de guerras de sexo entre hombres y mujeres, es probable que realmente el que haya afectado mayoritariamente a la mujer la ha vulgarizado de alguna manera. Es posible. Si hubiera sido afectado más los hombres, probablemente hubiera cogido una entidad distinta, una notoriedad distinta. Pero, en definitiva, es una cosa que es muy vulgar. Y todo lo vulgar tendemos a vulgarizarlo. Todo lo que es muy frecuente lo vulgarizamos. Entonces, realmente se le ha prestado por eso relativamente poca atención. La segunda razón es porque es muy fácil de diagnosticar. Es de las enfermedades más rentables para diagnosticar para el sistema sanitario. Uno puede diagnosticar migraña si levanta el culo del asiento exactamente en 5 minutos. Cuando el paciente dice, me duele por aquí, de esta manera, y tengo una encefalea pulsátil, con fotofobia, con me gusta la luz, los ruidos, etcétera, etcétera, uno diagnostica migraña y ya no le da demasiada importancia. No son como otras enfermedades que necesitan grandes complejidades para diagnosticarlas. La tercera razón es porque tenía hasta una explicación, una fisiopatología muy vulgar. Me duele la cabeza, me hinchan aquí unas venas. Y no, pues entonces se deshincha, me hincha, me deshincha y tal, y ahí prácticamente quedaba un poco toda la fisiopatología de la migraña. Y por último, para rematar, digamos, el círculo de la vulgaridad, es que le dábamos pastillas que prácticamente eran para todo menos para la migraña. Uno iba por dolor de cabeza, decía migraña, y decía, ¿y qué me dan? Pues me dan un antiepiléptico, no, me dan un antidepresivo, no, me dan un antihipertensivo. Entonces decía, pero ¿qué es esto? Entonces parecía como una cosa que no tenía entidad propia. Frente a eso, voy a intentar, digamos, meteros en otra situación distinta. Voy a intentar, digamos, convenceros de que realmente la migraña es algo más que toda esta sucesión de vulgaridades. Y para eso vamos a hablar un poco de algunas cosas nuevas fisiopatológicas, de cómo se produce la migraña, de algunas cosas nuevas clínicas, lo que realmente repercute la migraña, y de algunas cosas terapéuticas. Desde el punto de vista fisiopatológico, evidentemente partimos de esto, pero hay dos grandes hitos en la evolución de la migraña, y que pongo aquí a estos señores, que se llaman Michael Moscovitz y Peter Humphrey. Esto fue la auténtica revolución en la migraña. Este hombre, Michael Moscovitz, que trabaja en Boston, ahora está jubilado, descubrió la relación entre el sistema nervioso periférico y la trama vascular, lo que se llama el sistema trigémino vascular. Es decir, que las arterias que tenemos aquí en la cabeza, las arterias durales y meningias, están envueltas por una red neuronal, y que están íntimamente imbricadas, de tal manera que cuando se activan estos nervios, sueltan unas sustancias que provocan la dilatación de estas arterias, que son las que generan el dolor. Y de ahí surgió, al conocer esto, que la serotonina era una sustancia muy implicada en esa, y este otro hombre, Peter Humphrey, que trabajaba para los laboratorios Glaxo, ahora GlaxoSmithKline, de aquella era Glaxo Wellcome, pues descubrió un fármaco exclusivo para la migraña, que eran los triptanes, que son fármacos agonistas serotonérgicos de estos receptores que tiene la arteria 5-HT1B y D. Y fue el primer fármaco que se hizo exclusivamente para la migraña. Y esto ya fue un punto, porque para dar estos fármacos, ahora ya no nos va a decir me duele la cabeza. Ahora tenemos que saber que esa persona tiene migraña, porque estos fármacos son tan selectivos para la migraña como inútiles para el resto de los dolores de cabeza o dolores de cualquier otra parte del cuerpo. Ese fue el primer cambio. El segundo, que nos coge más recientemente, lo protagonizan estas dos personas, Lars Evinson, que trabaja en Copenhague, y Peter Gosby, que trabaja en Londres. Lars es un hombre muy afable, fue el que, digamos, es como el padre de esta sustancia de nombre tan raro que se llama CGRP, péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que es un nombre realmente rarísimo. Bien, que es una sustancia que se libera en el sistema trigémino vascular y que es uno de los que encargados de producir dolor de cabeza. Junto con este hombre fueron los dos descubridores. Pero curiosamente, que la ciencia es así de enrevesada, prácticamente hace casi 12 o 15 años que descubrieron el CGRP y hasta ahora nadie le prestó atención.
En los últimos años sí se le empezó a prestar atención y a raíz de eso es cuando aparece el desarrollo de estos fármacos nuevos que se llaman anticuerpos monoclonales anti-CGRP, o sea que son específicos para tratar y para bloquear esta sustancia y que van a ser, pienso yo, una auténtica segunda gran revolución en la terapéutica de la migraña. En la migraña los síntomas los conocemos todos. Uno puede tener unos prodromos, puede tener o no aura, que es un déficit neurológico transitorio, alteraciones visuales, sensitivas, de lenguaje, puede tener siempre la cefalea y puede tener unos postdromos, que es esa especie de resaca que queda después del dolor. Eso más o menos lo conoce todo el mundo. Ya conocemos también que estas cosas ocurren dentro del cerebro y existen no en cualquier parte del cerebro, existen 3 estructuras del cerebro que son claves en la producción de la migraña. La primera es el hipotálamo, la segunda es el córtex cerebral y la tercera es el tronco cerebral. Entonces ya no estamos hablando de me duele la cabeza, estamos hablando de que esas partes del cerebro funcionan mal y que el resultado final para el paciente es que le va a doler la cabeza. Y dice uno, ¿y esto es seguro? Sí, esto es seguro porque ahora tenemos grandes medios diagnósticos, por ejemplo, estos estudios de resonancia funcional, donde se ve que cuando comienza la crisis de migraña se activa esta parte profunda del cerebro que se llama el hipotálamo, que cuando hay alteraciones del aura se activa la corteza cerebral y cuando aparece el dolor de cabeza se activa otra parte que es en la protuberancia, en el tronco cerebral. Por lo tanto, ya no es impresión, ya no es me duele la cabeza, no, es que está ocurriendo cambios en el cerebro durante ese problema. Y ya coge, digamos, la migraña coge ya una personalidad distinta. Lo primero que sabemos cuando ocurre la migraña es que se activa el hipotálamo. Y esto, que aunque más o menos lo intuíamos, hay un trabajo que es clave, que es esto que os presento aquí, que es del año 2016, que lo hizo un colega alemán que se llama Armin. Y es de los pocos trabajos que están publicados en la revista más prestigiosa que hay en neurología, que se llama Lancet, y prácticamente, que se llama Brain, y prácticamente este es el estudio de un solo paciente. Este es un estudio donde una paciente es chequeada durante 30 días consecutivos, una paciente con migraña se queda durante 30 días consecutivos y se mira, durante esos 30 días tuvo 3 crisis de migraña y se mira qué parte del cerebro se le activa. Y en las 3 veces que tuvo las crisis se ve que lo primero que ocurre es la activación del hipotálamo. Estos mismos autores dicen que después los pacientes que tienen migrañas más continuadas, que esta parte del hipotálamo está siempre activada. Por tanto, esto sí que parece real, que el origen de la migraña, la primera fase de la migraña, se origina en el hipotálamo. La segunda parte, que es la parte, digamos, del aura, esta sabemos que se origina en la corteza. Pero esta parte, que es así un poco complicada, no vamos a estar demasiado así en ya se conocía desde hace mucho tiempo, porque ya hay estudios muy viejos, fijaros aquí, año 81, año 94, donde ya se intuía, se sabía y se conocía que los fenómenos que se producen en una persona que tiene auras de la migraña son producto de la alteración del córtex cerebral. El que una persona tenga un defecto visual que va creciendo y va progresando, que te va, digamos, comiendo el campo visual, eso indica que el lóbulo cerebral del lado contralateral está irritado. Que si eso progresa más y coge el área del lenguaje, te puede dejar con dificultades para hablar, si afecta al lóbulo dominante. Y puede coger también la corteza sensitiva y producir una alteración de la sensibilidad en la cara o en la boca, que se llama una distribución, que llamamos distribución queiro-oral, que es típica de la migraña, que mucha gente a veces la confunde con un ictus, pero esa progresión y esa sucesión es prácticamente exclusiva de la migraña. Bien, sabemos que estas alteraciones se asocian con alteraciones de la circulación. Por lo tanto, esta especie de alteración, digamos, como de barrido eléctrico que ocurre en el cerebro, va acompañado de una disminución del flujo cerebral, que es la responsable de que ese cerebro funcione mal mientras esto está ocurriendo. Uno de los grandes problemas que había para entender esto es decir, bueno, si esto ocurre, ¿qué tiene que ver esto después con el dolor de cabeza? Dicho de otra manera, esta alteración, todo el mundo sabe, si habéis tratado pacientes con migraña, veréis que los fenómenos del aura siempre aparecen antes que el dolor de cabeza. Y bueno, ¿y esto realmente tiene alguna conexión? Pues sí, y esto es un hecho mucho más reciente, se sabe que la activación de la corteza cerebral puede provocar cambios que activan las vías del dolor que van después a ir al tronco cerebral. Y esto se descubrió sobre todo en modelos de experimentación animal, en nuestras ratas de laboratorio, donde vemos que cuando se les produce una activación, se les irrita aquí la corteza cerebral, esta alteración que se acompaña
de alteraciones del flujo cerebral, es decir, cuando las activamos se irrita la corteza, disminuye el flujo cerebral. Esto pues se acompaña también posteriormente de activación de dos estructuras básicas, que son el ganglio trigeminal y el núcleos caudales trigeminales, que están en la protuberancia. ¿Y eso qué significa? Significa que la posibilidad de activar el tronco cerebral activa posteriormente la protuberancia de esa misma, en este caso, de este mismo animal. Y esto es clave, y es clave para justificar el desarrollo del dolor de cabeza que se produce, la típica cefalea que se produce durante la migraña. Fijaros, ahora hay un montón de estudios, porque los estudios de neuroimagen y neurología, y en otros campos, pero sobre todo en neurología, han evolucionado una barbaridad. Mirad, esta es la parte que se activa cuando hay dolor de cabeza. Esta es la parte de la protuberancia, lo vemos en un corte axial o un corte sagital, y además se puede ver que se puede afectar a un lado a otro. Y uno dice, bueno, ¿y estas imágenes, que son imágenes funcionales, donde uno ve aquí estas alteraciones, porque vemos que aquí se activa, aquí también puede haber otra manchita, estas son zonas de hipercaptación metabólica, pues esto realmente será de verdad, es así, realmente, porque estas son imágenes funcionales, estas no son lesiones que tenga el paciente. Esto, en cuanto desaparece el efecto, esta imagen de color amarillo desaparece, porque estos simplemente son trastornos que se ven, digamos, porque el paciente se activa esa zona, pero son trastornos, digamos, transitorios. Pues sí, son reales, porque esto mismo se ha hecho en otras formas distintas de dolor de cabeza. Hay un montón de formas distintas de dolor de cabeza. Tenemos la cefalea en racimos, la migraña paroxística. Pues estos mismos estudios hechos en otros tipos de dolor de cabeza, en ninguno de ellos hay esta activación específica de la protuberancia. Por tanto, esta activación es específica de la protuberancia, es específica de la migraña. ¿Y qué pasa en esta zona que estamos aquí activando? ¿Qué hay aquí? Pues está esta zona de aquí. Están lo que se llama los núcleos del rafe medio y locus ceruleus, que todavía conservan estos nombres todavía del latín. ¿Y qué hay aquí? Bueno, pues esta zona es una zona específica de recepción de la primera, realmente de todo el trigémino. Por aquí entra, cuando se activan aquí las vías del dolor, entran a través de la primera rama del trigémino y entran en esta zona. Por lo tanto, las personas cuando tienen migraña, cuando se activa esta zona del dolor, esta es la zona específica de recepción del dolor. Por eso se enciende cuando la persona tiene una crisis de migraña. Y a partir de aquí, estas vías del dolor siguen las vías normales de cualquier dolor. Suben hacia el tálamo y del tálamo a la corteza parietal, que es donde el dolor, la estimulación del dolor se hace consciente, donde la percepción del dolor adquiere el carácter consciente, en la corteza parietal. Bien, y también aprendimos que en estas zonas de aquí, para que ocurra esto, se liberan una serie de sustancias, que pueden ser sustancias, estas ya digamos como la vía aferente, sustancias como son la sustancia P, viene de la palabra pain, sustancia del dolor, el péptido intestinal vasoactivo y nuestro amigo famoso, el CGRP. Por lo tanto, el CGRP es una sustancia que se libera aquí y que produce fenómenos de inflamación y dilatación de las arterias durales y meninges correspondientes, que son la base anatómica del dolor de cabeza que tiene una persona con migraña. Y ya con todo este entramado, pues más o menos es casi, como siempre que nos gusta explicar algo, nos gusta tener todos los cajones y todas las flechas bien colocadas, más o menos casi están colocadas. Siempre hay algún pero bueno, en general parece que clave que estos tres órganos son los que provocan los síntomas fundamentales, el hipotálamo, el tronco cerebral, que es el encargado de la producción del dolor, y la corteza cerebral, que es la encargada de la depresión cortical propagada y fenómeno del aura y activación posterior del dolor de cabeza. Por lo tanto, ya sabemos mucho más. Ya no es que duele la cabeza sin más, sino que hay bastante problema en el interior del cerebro. Vamos a otro concepto, es decir, que en los conceptos clínicos. Los conceptos clínicos hasta ahora era, me duele la cabeza. Y un paciente que tiene migraña, la percepción que tiene un médico ante un paciente con migraña es, me duele la cabeza. Ah, pues tómese esas pastillas. Vuelvo al cabo de un año. Mire, me sigue doliendo la cabeza y ahora me duele un poco más. Bueno, pues tómese más pastillas. Esto me ha empeorado. Ya, qué coñazo este paciente. Pues tómese más pastillas. Y le cambiamos 5, 6, 7, 8 veces al analgésico, el antiinflamatorio. Y le damos esto. ¿No le funciona el antiinflamatorio? Otro. Y vamos rulando con él. Bien, esto de alguna manera también está cambiando. Y está cambiando porque desde hace unos años nosotros las cefaleas las tenemos, digamos, bien clasificadas con criterios diagnósticos. Este hombre que está aquí pintado es Jess Olesen, que es uno de los padres de la cefalea, que tiene un centro muy importante de investigación en Dinamarca. Bien, pues esta clasificación, fijaros que comienza en el año 88, hay una nueva clasificación en el 2004 y otra en el 2013.
Esta clasificación engloba aproximadamente 196 formas distintas de dolor de cabeza y cada una tiene sus criterios diagnósticos y uno de ellos es el de la migraña. Pero fijaros que en los últimos años, aquí, en el año 88, no aparece nada la migraña. En el 2004 aparece la migraña crónica como una complicación de la migraña y en el 2013 ya aparece la migraña crónica como una entidad. Y aquí ya hay un cambio. ¿Por qué es esto de la migraña crónica? Pues la migraña crónica es una situación de mucho sufrimiento para el paciente, porque es una situación donde el paciente tiene más de 15 días al mes dolor de cabeza, donde puede alternar migraña con cefalea tensional. Y la situación que tiene este paciente realmente es una situación relativamente dramática. Es una situación que empobrece mucho la vida del paciente y que ahora ya hay pacientes, digamos, que están en esta situación de una manera más o menos persistente. Ya no es la migraña me duele, me desaparece, vuelve, me desaparece. No, no, es que ya queda, digamos, puede quedar instalada como una auténtica enfermedad crónica, crónica persistente. Esta situación de migraña crónica no la padecemos nosotros, la padece todo el mundo, civilizado y no civilizado. Se calcula que aproximadamente 2-3% de los pacientes de la población general están en esta situación. Significa que en un sitio, por ejemplo, ¿cuánta gente cubre Orense? ¿El área sanitaria de Orense? 320.000. Pues calcular que el 2-3% de esa gente está en esta situación. Se vean o no se vean, aparezcan en las consultas o no y estén bien o maltratados, pero están ahí, en cualquier sitio, porque la prevalencia es prácticamente igual en todos los países. Estos pacientes no solo están peor, sino que estos pacientes ya están estudiados y tienen una mayor comorbilidad. Sabemos que la migraña tiene una comorbilidad. La migraña tiene habitualmente una serie de patologías que son asociadas. Comorbilidad es cuando una situación es más, tiene una incidencia mayor de la esperada en la población normal. Una buena parte de los pacientes con migraña tienen depresión, lo cual es una lacra para ellos, porque enseguida, cuando entra la depresión por delante o la ansiedad, automáticamente el paciente ya es un poco despreciado, digamos, en el sistema, ya parece como que no tiene mucha importancia. Los pacientes, en general, tienen un poco más riesgo de obesidad, tienen más problemas de alergia, de asma, tienen más problemas a veces incluso de hipertensión. Bien, pues los pacientes que tienen migraña crónica, esta situación se incrementa de una forma importante. Por lo tanto, son pacientes no solamente que están sufriendo más, sino que desde el punto de vista personal son pacientes muchísimo más complejos, más comórbidos, que van a tener más problemas para tratar. Estos pacientes con migraña crónica tienen una vida bastante calamitosa. Se pueden medir en estas tablas, pero no hace falta, basta simplemente preguntarle. Si alguien conoce a un paciente con migraña crónica, puede preguntarle y estas tablas sobran, sabe que lo están pasando mal. Y además son pacientes que consumen muchos recursos. Si alguien tiene una consulta y ve pacientes con migraña crónica, verá que son pacientes que están cada 2 por 3 en consulta, que están en urgencias, etcétera, etcétera. Es una especie de gente que está, digamos, que está en bucle continuamente y consume muchos recursos. Gente que tiene muchos problemas y, por lo tanto, el gasto que nunca está calculado, se hacen estos cálculos estimativos, veis que es un cálculo realmente importante. Estamos hablando de miles de millones de euros. Bien. Y estos pacientes que se ponen crónicos, uno de los grandes problemas que está, digamos, en lo que estamos ahora trabajando más es ¿por qué demonios se cronifican? ¿Por qué un paciente que tiene una migraña se pone crónico? Porque nunca nace el paciente con una migraña crónica, se pone crónico. Y aquí hay una serie de cosas que son por estos nuevos conceptos que estamos haciendo. Uno de ellos es lo que se llama el fenómeno de la sensibilización, que es un fenómeno típico del sistema nervioso, que es, yo siempre digo, cuanto más el sistema nervioso, cuanto más raro se pone, más raro se pone. Cuanto más se activa, más se activa. Y la activación continuada de las neuronas provoca estos fenómenos de sensibilización central y periférica. Estos fenómenos, que son por activación continuada, producen unos síntomas nuevos, que muchas veces no identificamos bien. Si, por ejemplo, cogéis pacientes con migraña y les preguntáis si tienen algo aparte del dolor de cabeza, veréis que muchos de ellos, una buena parte de ellos, te describen que tienen dolor en el cuero cabelludo, pero ya un dolor superficial, que le molesta que le anden en la cabeza, dolor en la cara, pues tuvieron dolor de muelas, como si se le radiara, mucha gente son mal diagnosticados como neuralgias del trigémino, dicen que tienen dolor en el cuello, en los hombros y tal, y esto es por el fenómeno de la sensibilización. Este es el fenómeno que traduce es lo que se llama el fenómeno de la alodinia, que es el paciente una sensación como de dolor superficial, una especie de disestesia, como una sensación de quemazón permanente, persistente, que le incordia mucho. Y dice, bueno, ¿y esto tiene mucha importancia? Sí tiene importancia, porque cuando el paciente está en esta situación, los fármacos ya se supone que hay un cierto nivel de cronificación y los fármacos van a funcionar peor. Por ejemplo, los triptanes, que realmente tienen una eficacia adecuada, en estos pacientes funcionan peor.
lo mismo que, por ejemplo, otro tipo de fármacos. Y este problema, lo que condiciona es cuando el paciente empieza a entrar en esta situación de alodinia, dolor continuado, ya empieza a marcar el carácter de cronicidad y de irreversibilidad de la migraña. Por lo tanto, ya no estamos hablando ante esos pacientes, me duele la cabeza, pasa, toma un calmante, pasa, no, estamos hablando ya de otro problema, estamos en una situación distinta, estamos en un escenario completamente distinto. La gente que estamos un poco más metidas en esto, este es uno de los grandes quebraderos de cabeza. Yo, por ejemplo, en estos últimos 10 años es lo que me lleva, digamos, comiendo la cabeza el por qué un paciente que está en una situación de migraña episódica, a veces dice, bueno, ahora el doctor le está diciendo esto, pero yo conozco pacientes que tienen una migraña, que la han tenido un año, y otro año, y otro año, y no se han cronificado nunca. Me está contando un cuento. No. Cada año se estima que aproximadamente el 4%, no llega al 5% de pacientes que están en situación episódica se cronifican. Y también es cierto que a veces tratándolos bien, pacientes que están en situación crónica se descronifican. Pero uno, cuando encuentra un paciente con migraña, dice, ¿por qué demonios se cronifica un paciente? A veces incluso no le hemos hecho nada. Y unos pacientes se mantienen en una situación estable y otros se cronifican. Y son las cosas que estamos mirando, estudiando, es decir, qué es lo que puede hacer que un paciente se cronifica. Cuando uno mira esto es uno de los grandes, digamos, en este momento, desde mi punto de vista, de los grandes agujeros que tenemos en este momento en la migraña. Cuando uno mira estas tablas, que son las que tenemos, por ejemplo, en la guía, dice factores que cronifican la migraña. Y uno empieza a mirar sexo femenino, raza blanca, separación, no sabes si es separación de matrimonio, separación de bienes, o qué, son chorradas. Esto lo escribimos y además yo, como lo digo como una de las personas que lo escribo, bueno, pues lo escribimos porque realmente esto viene mucho de la literatura americana. Esto es una chorrada. Son tonterías que hacemos. Bueno, la gente que está peor, que tiene más estrés, más depresión, se cronifica más, pero realmente no lo sabemos por qué ocurre. Algunas veces, por ejemplo, pues los que tienen obesidad, los que tienen depresión, los que tienen trastorno del sueño, es decir, pues esto es lo que está publicado, no es que esté aquí con nosotros, está publicado en toda la literatura del mundo. Y uno lo analiza y dice, esto es una chorrada, no sabemos nada. Entonces, esto es uno de los grandes caballos de batalla en los cuales, digamos, estamos intentando investigar. Por ejemplo, nosotros hacemos ya en los últimos años trabajos, por ejemplo, nos centramos un poco en la obesidad. Y uno dice, bueno, ¿por qué una persona que tiene una migraña y que empieza a coger peso y se hace más obeso tiene más tendencia a cronificarse? Pues, coño, ya bastante tiene el pobre, con que encima además, o la pobre, con que encima que engorda, si encima además se le ponga mejor la migraña peor. ¿Por qué? Y dice, bueno, pues realmente, y esto están hechos un montón de estudios epidemiológicos, los pacientes que tienen obesidad facilita la cronificación de la migraña. Bueno, pues nosotros pensamos, y vemos así, porque hay un nuevo concepto también con la obesidad, y es que la obesidad, la gente habitualmente, las células que transmiten implicadas en la obesidad, los adipocitos, pues todo el mundo dice, bueno, esos son acúmulos de grasa. No, los adipocitos, fijaros bien la cantidad de cosas que tienen aquí, y de entre ellos tienen sustancias como son, pues estas son las adipocitoquinas, que son sustancias de aspecto proinflamatorio. Dicho de otra manera, una persona obesa es un estado inflamatorio ambulante. Y esto, fijaros la cantidad de sustancias que se producen aquí. Por lo tanto, el adipocito que no es una célula que acumule grasa, no, es una célula que acumula grasa y produce una cantidad de factores proinflamatorios tremendos. Por lo tanto, la obesidad no solo es una situación comórbida y que facilita la cronificación de la migraña, sino que facilita complicaciones a nivel de muchas otras patologías. Porque la base de cualquier inflamación, de la mayor parte de las inflamaciones, o de las enfermedades, es la inflamación. Da igual que estemos hablando de ictus, que estemos hablando de infarto de miocardio, que estemos hablando de Alzheimer, o que estemos hablando de Parkinson. El efecto de la inflamación es lo que hace complicar y es la base de muchas enfermedades. Pues la persona que desarrolla obesidad tiene más posibilidades de hacer esto. Nosotros esto lo miramos y efectivamente los pacientes no se ven muy bien. Este es un trabajo que hicimos hace un poco tiempo, donde los pacientes que tienen más obesidad, que tienen más migraña crónica, tienen más riesgo de más acúmulo de estas adipocitoquinas que se correlacionan con el índice de masa corporal y con los marcadores inflamatorios. Bueno, esto no se ve bien, me lo creéis. Porque estos pacientes que tienen esto facilita el problema de la inflamación, que es la base por la cual la migraña episódica se hace crónica. Por lo tanto, no es simplemente, es un poco, digamos, y como esto seguramente ocurrirá con los trastornos del sueño, ocurrirá probablemente con la depresión y ocurrirá mejor con otros múltiples factores que pueden condicionar la cronificación de la migraña. Por lo tanto, digamos que aquí hay un campo muy grande, pero independientemente de este campo de investigación, hay un campo de atención.
una atención de los médicos que tratamos a gente con migraña, de mirarle cosas que puedan facilitarle, que se puedan cronificar y estar atentos a esto. Otra cosa que estudiamos, que es una pena que no se ve muy bien, ¿no? Bueno, en la migraña, otra cosa que siempre llama atención y a la que la gente no le presta prácticamente ninguna atención es cuando, sobre todo los neurólogos, y hay varios, le hacemos una resonancia a un paciente con migraña. ¿Por qué? Porque vamos a excluir que no tenga un tumor. Vamos a decir que no tenga mucha gente dice que me va a dar un derrame. No, no. Le hacemos una resonancia y muchas veces nos encontramos que tienen manchas blancas, a veces que tienen lesiones así que parecen como pequeños ictus, e incluso, que no sé muy bien, y que tienen, digamos, un poco de hierro en los ganglios basales. Y lo miramos y decimos, bueno, que esto, no tiene importancia. Ya está, se acabó. Como no tiene un tumor, como no tiene un... no le hacemos mucho caso. Bueno, pues este es otro aspecto, nosotros también miramos, y estas lesiones de sustancia blanca, que no les prestamos nunca atención, salvo que sean muy grandes, pues una esclerosis múltiple, estas pequeñas no, son normales de la migraña. Bueno, pues esto nosotros las estudiamos también, y estas, primero, son mucho más frecuentes en gente que tiene migraña crónica. Y lo más importante, se relacionan con marcadores de inflamación y de otros marcadores que se llama de alteración de la barrera hematoencefálica, que alteran la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Bueno, por lo tanto, estas lesiones ya no son tampoco tan... bueno, no tienen importancia. Bueno, uno diría, yo preferiría no tenerlas, francamente. El otro aspecto es el depósito del hierro en los núcleos basales y en lo que se llama la sustancia gris periaqueductal. Los pacientes, también lo estudiamos, que tienen migraña crónica, tienen también niveles más elevados de esto. Bien, ¿y esto qué significa? Bueno, pues también se relacionan con marcadores de inflamación y, curiosamente, de disolución de barrera hematoencefálica. Por lo tanto, los pacientes que tienen esto, que tienen más inflamación, que depositan esto, probablemente de entrada están desarrollando daño cerebral. Un daño cerebral que va a ser irreversible. Los depósitos de hierro en los ganglios basales y en la sustancia gris periaqueductal van a ser irreversibles. Las lesiones de la sustancia blanca van a ser irreversibles. Y muy probablemente cualquiera de estas dos alteraciones hubiera sido prevenible si el paciente no hubiera desarrollado tantas crisis de migraña. Por lo tanto, cuando uno ya se enfrenta a esto, cambia el concepto y dice, no se trata tampoco de controlar el dolor, sino se trata de prevenir que no tenga complicaciones en el futuro. Que a lo mejor esas complicaciones son irreversibles. ¿Y esto tiene importancia? Bueno, pues sí tiene importancia, porque mirad, esto es un estudio, es quizás un estudio que tuve la fortuna de coordinar aquí en España, donde se reunieron 700 y pico de pacientes con migraña. Es la serie publicada de pacientes con migraña más grande que hay en el mundo en este momento. Bueno, y estos pacientes con migraña mirábamos a ver si funcionaban y qué es lo que hacía de esos factores llamamos predictores de funcionamiento del Botox. Bien, que el Botox es casi exclusivo de la migraña. Una de las cosas precisamente que marcaba la peor respuesta es la duración de la migraña crónica. ¿Qué significaba esto? Significaba que cuando cogías un paciente que estaba, digamos, empezando a cronificarse y le aplicabas el Botox, funcionaba. A medida que el paciente está más cronificado, la respuesta al Botox era peor. Por lo tanto, de nuevo, el dejar a un paciente que vaya, digamos, degradándose, que su cerebro se vaya estropeando, pues es peor. ¿Y esto por qué? ¿Por qué puede ser así? Pues puede ser, y ligando con lo anterior, porque los pacientes cuando se van cronificando, como decía antes, se les deposita este hierro en esta zona de aquí. La sustancia gris periaqueductal, que como su propio nombre indica, el acueducto, el tercer ventrículo se llama el acueducto de Silvio, es una sustancia que está alrededor del acueducto de Silvio. Esta sustancia gris periaqueductal es el auténtico freno que tenemos para el dolor. Cuando se activan las vías del dolor, nosotros tenemos una capacidad para inhibir ese dolor. Y esto radica en esta sustancia, en la sustancia gris periaqueductal, que está aquí. Este es el mesencéfalo con este aspecto de orejitas Mickey, y este es el tercer ventrículo, y alrededor está la sustancia gris periaqueductal. Pues esta sustancia gris periaquedutal, si la tenemos bien desarrollada, impide muchas veces que el dolor progrese, no solo el de la migraña, sino que el de otros dolores en general, pero sobre todo el de la migraña, que progrese y puede hacer que una persona se corte, puede hacer que responda mejor a tratamientos. Pero si esta sustancia la tenemos dañada, porque tenemos depósito de hierro ahí, pues estos pacientes realmente ya responden peor. Y es uno de los principales marcadores de mala respuesta, por ejemplo, al Botox. Entonces podemos encontrarnos que dos pacientes que empezamos a ponerle, uno funciona, otro no funciona, y el que no funciona es porque seguramente llegamos tarde, mal y a rastro, con ese paciente. Todas estas cosas están hablando un poco a favor de intentar, digamos, actuar en la migraña lo más precoz posible y cambiar un poco el concepto de que la migraña es un problema en el cual a una persona le duele la cabeza, bueno, duele un poco más,
no pasa nada. Le duele otra vez, no pasa nada, y lo vamos tratando así. Y no tenemos nunca claro el concepto, o muy pocas veces, el concepto de prevención. Prevención. Prevención significa que no solamente tenemos que prevenir que ese paciente tenga el menor dolor posible, sino que prevención significa que ese paciente tengamos que prevenirle que no desarrolle complicaciones. Complicaciones que pueden marcar una cronicidad y una irreversibilidad de su problema. Ese es un poco el concepto. Entonces, la migraña, ahora estamos poniendo, digamos, en un sitio distinto. Y dice, bueno, ¿y eso realmente cuál es la traducción? Después a la hora de actuar sobre él. Pues la traducción, por ejemplo, que vamos a ver algunos aspectos terapéuticos, es que un paciente con migraña podemos tenerlo muy sin novedad 1 año, 2 años o 3 años tratándolo de forma continuada. Y uno dice, caramba, de 3 años continuada. Sí, y 4 y 5. Pacientes a veces hay que tratarlos durante mucho tiempo y de forma enérgica precisamente para prevenir esto. A nadie le tiembla la mano cuando ve a una persona que ha tenido una crisis epiléptica y le pone un antiepiléptico y le dice el paciente, ¿cuánto tiempo voy a tomar esta medicación? ¿Cuánto? 3-5 años, después ya hablaremos. Y ya no se vuelve y ese paciente no vuelve a tener una crisis epiléptica nunca más en su vida, pero nadie se cuestiona absolutamente nada. A nadie se le ocurriría en este momento decirle a un paciente con migraña, le voy a poner esta medicación y lo voy a tratar, ¿cuánto tiempo? Pues, no sé, 6 meses, 6 meses, 1 año. Que hay que tener un poco la mente un poco más abierta en ese sentido. Hay otras patologías, por ejemplo, la hipertensión. Una persona se hace hipertensa y le pone una pastilla, ¿y cuánto tiempo puede tomar esto? ¿Cuánto? Toda la vida. Y uno dice, pero sí, toda la vida. Entonces aquí con esto, la patología, la migraña, yo creo que uno no tiene el concepto o no se le da la importancia debida, entonces va como, primero que se previene poco y mal, y después de manera muy corta. En cuanto un paciente no se le mentaliza un poco que tiene que tomar una medicación un poco más allá de los 3 meses y tal, pues ya parece que no funciona. Y después, cuando surgen estas situaciones, que es cuando el paciente te demanda, muchas veces ya llegamos muy tarde. Entonces vemos, y los vemos en las consultas, no en la mía, en la de muchos, pacientes que son prácticamente muy difícilmente recuperables. Y es una situación que realmente tendríamos que intentar evitar. Bueno, y vamos a hablar del tercer aspecto, que es, digamos, también el concepto terapéutico. Bueno, dentro de los nuevos conceptos terapéuticos, a ver, todas las sociedades del mundo tienen bastante claro el tratamiento, cómo es el tratamiento de la migraña. El tratamiento de la migraña es una parte, que intentar evitar lo que puede desencadenar la migraña, una parte de tratamiento sintomático y una parte de tratamiento preventivo. El tratamiento sintomático, pues prácticamente siempre hubo, durante unos años, siempre eran analgésicos y ergóticos y analgésicos. En estos últimos años se ha ido cambiando, el analgésico simple se ha cambiado por el antiinflamatorio, porque tiene mejor poder analgésico, y los ergóticos se han ultradepurado y se han transformado en triptanes, que es una especie de triptán, no deja de ser un ergótico, pero ultradepurado, cogiendo lo mejor de él, es decir, el agonismo que tiene por los receptores 5-HT1, B y D, y eliminando los otros receptores que no nos interesan. El ergótico no es más exactamente que eso. El triptán es un ultrapurificado del ergótico. Por lo tanto, en este momento, los analgésicos normales, simples o incluso combinados, se desechan, y los ergóticos se desechan porque tenemos antiinflamatorios y porque tenemos triptanes, que son, digamos, como más específicos. Los antiinflamatorios, mirad, aquí tenemos nuestra famosa aspirina, el ácido etilsalicílico, aún sigue aquí, después de tanto tiempo resistiendo, y utilizamos esta lista. Y muchas veces la gente utiliza esta lista, que son las que aparecen y dicen, ¿y por qué estos? ¿Y por qué no le voy a dar el piroxicam o el meloxicam o le doy otro cualquiera? Bueno, pues esto es conveniente saberlo. Estos antiinflamatorios, los que utilizamos para tratar la crisis de migraña, no son cogidos al azar, no nos vale cualquier antiinflamatorio. Esto ya está mirado, esta es una revisión de la Cochrane, donde se miran todos estos del dolor. El antiinflamatorio que utilicemos para tratar la crisis de migraña tiene que ser aquel antiinflamatorio que sea más rápido de acción, porque el dolor se produce en la primera fase de la inflamación, que es cuando se producen las sustancias, digamos, que tienen función algogénica, que dan dolor. Por lo tanto, no se trata de hacer una inflamación diferida. Tenemos fármacos de efecto rápido. Por eso utilizamos, aunque lo sabemos conscientemente, el ibuprofeno. ¿Y cuál? Pues mire, si utilizamos uno que se absorbe más rápidamente, que tiene arginina, el famoso Spidifen, pues claro, porque es más rápido. El naproxeno, si utilizamos la sal sódica del naproxeno, también, porque lo que necesitamos es que tengan una concentración máxima rápida y una absorción muy rápida. Cuanto más rápido sea, mejor va a funcionar en quitar el dolor de la migraña.
y por tanto, si utilizamos un antiinflamatorio de estos lentos, tipo pues los piroxicanes o meloxicanes, pues eso no, porque esto tiene una vida muy larga, pero tiene una absorción muy lenta y alcanzan una concentración máxima muy tarde. No nos sirven para quitar dolor, sirven para hacer un control de una inflamación crónica, pero no para quitar dolor. El otro aspecto son los triptanes. Estos ya son viejos conocidos, todos ellos, con sus pequeños matices y tal, ya son conocidos, no voy a entrar tampoco demasiado en ellos, y cada uno, digamos, han aportado. Estos, sobre todo, han aportado dos cosas. Han aportado eficacia, pero sobre todo han aportado especificidad. Quiere decir, hoy en día, cuando teníamos estos productos, ya necesitamos tener el diagnóstico de migraña para poder darlos. Si no lo tenemos claro, pues le damos un antiinflamatorio, pero si ya lo tenemos claro, esto va a ser mucho más eficaz. Y estos fármacos realmente son eficaces y tienen sus pequeñas diferencias, y que después lo discutimos. Básicamente, lo más importante quizás de estos tratamientos, que la gente no lo hace y muchos médicos tampoco, es que estos fármacos hay que administrarlos muy precozmente. Y uno dice, ¿y por qué? Pues hay que administrarlos precozmente porque estos fármacos son agonistas de receptores 5-HT1B y D, es decir, se van a meter en los huecos donde se mete la serotonina que se produce durante la crisis de migraña. Si la serotonina llega antes a los receptores que estos fármacos, ya no tienen efecto. Por lo tanto, cuanto más tiempo tardemos en dar este fármaco, menor va a ser su acción. A medida que vamos retrasándolo, y la gente lo retrasa porque nuestro sistema, que es un sistema, el sistema de prescripción, nos dice que solo podemos dar una pastilla de estas cada 4 días o cada 5 días. Entonces el paciente, entre que vienen en cajitas pequeñitas, tenemos poco, lo está guardando, como uno guarda el vino bueno para una celebración. Bueno, pues esto lo está guardando, ¿para qué? Para cuando el dolor de cabeza ya está tan álgido y está tan reventado que en ese momento el medicamento prácticamente no funciona. Y no funciona porque no tiene sitio para funcionar, ya no tiene hueco, ya no tiene receptor donde meterse. Por lo tanto, estos fármacos hay que darlos de forma precoz, e incluso hay que darlos de forma asociada, a veces con AINE. Se potencia muchísimo el efecto. Por lo tanto, si uno piensa en tratar migraña, hay que hacerlo pronto y bien, es decir, tomando un antiinflamatorio y un triptán de la forma más rápida para lograr el máximo efecto. Porque si no, ya vamos tarde, y después es cuando aparecen esas crisis que aparecen 2, 3 días, y después ya le des lo que le des hasta que el cerebro deja de soltar esa sustancia, la crisis no da revertido. Y es cuando está pues, un día, 2 días tirado en urgencias. Bien, luego tenemos así alguna cosa especial, por ejemplo, algunas formulaciones especiales, como son el sumatriptán subcutáneo, etc. ¿Y qué hay de nuevo en este aspecto? Pues en este aspecto hay muy poco. Fijaros, las únicas novedades que hay un sumatriptán, sabéis que el sumatriptán lo tenemos por vía nasal. Bueno, pues ahora sacaron, o van a sacar, un sumatriptán por vía nasal que tiene una formulación especial, que fijaros, en lugar de ser tan lento, es más rápido, porque tiene una absorción en mucosa nasal. Mucha gente piensa, aprovecho para deciros, me tenéis que disculpar si a lo mejor digo alguna cosa que a lo mejor ya la sabéis, pero no sé, pero bueno, prefiero comentarla. Por ejemplo, mucha gente piensa que los fármacos que se administran por vía nasal, pues tienen absorción nasal. Por ejemplo, bueno, le damos un Imigran por vía nasal, ya está. No, el Imigran por vía nasal es oral, es simplemente que vas a hablar encima de la boca, es como si lo estuvieras dando por vía oral, no tiene absorción nasal. Mucha gente dice, uy, sí, no, se le da porque es más cómodo, a veces por ejemplo, para los niños, para que no te... Pero realmente es un fármaco de absorción oral, no es nasal. El otro, el zolmitriptán, el Zomic, ese tiene 1/3 de absorción nasal y el resto es de absorción oral. Bien, este fármaco lo que intenta es buscar una absorción, fijaros que prácticamente tiene un pico a los 15 minutos, porque intenta que sea la absorción intranasal. Ya hay estudios que están empezando tal, pero todavía no está, aún está todavía, digamos, un poco en fase todavía casi final. Tenemos otra formulación del zolmitriptán, que aquí lo que hacemos es, bueno, lo que hacen es esta formulación que es a través de la piel, pero intenta, digamos, produce una discencia de la piel, con lo cual hace una absorción subcutánea rápida. Y entonces, prácticamente, fijaros que aquí también alcanza, fijaros que siempre estamos buscando lo mismo, rapidez. Y cuando uno busca esto, vamos a meter por la nariz, porque es para que se absorba por la nariz, vamos a meter esto por la piel para que se absorba, yo a veces digo, pero ¿para qué demonios buscamos rapidez si después el paciente lo tiene en su casa y espera 3, 4, 5 horas o 6 horas hasta que esté reventado la cabeza para ponerlo? Por lo tanto, esto, si la gente está buscando rapidez, lo primero que tenemos que hacer cuando lo tengamos en pastillas es tomarlo rápido. Bien, aquí lo mismo. Y luego después, así como novedades, pues como sabemos todas estas sustancias que producen, pues también se han buscado dos cosas. Una, como novedades,
Hay una que se llama este producto, se llama lasmiditan, que es un primo de los triptanes, lo que pasa que este, en lugar de ser de receptores 5-HT1B y D, es de receptores 5-HT1F, que estos están en el tronco cerebral. Este, digamos, sería una especie de triptán un poco distinto. Bien, y este triptán, bueno, pues tiene un efecto, es muy parecido al de los otros, pero está pendiente ahora de comercializarse, pero tiene quizás el inconveniente que al ser tan central puede tener efectos adversos, digamos, más de tipo central, cosa que los triptanes habituales tienen menos. Hay otras moléculas, como es, por ejemplo, que se llaman los triptanes en general, todos los medicamentos tienen la denominación triptán. Este tiene una denominación que se llama ditán, y estos tienen una denominación que se llaman gepantes, porque todos terminan en gepan. Estos son fármacos que bloquean el famoso CGRP, pero no son monoclonales, son por vía oral. Y hay algunos que se utilizan para prevenir y otros para tratar. Este, por ejemplo, el rimegepant, es un fármaco que se está estudiando para tratar las crisis de migraña. Y este, el ubrogepant, también para tratar las crisis de migraña. Y es probable que en breve pues, aparezcan en el mercado estos fármacos que son como estos monoclonales que vamos a comentar ahora, pero en fase oral. Porque el efecto que buscan es exactamente el mismo, es actuar sobre el CGRP. Actúan sobre los receptores del CGRP. Bien, y vamos ya por último a hablar un poco de la prevención de la migraña. La prevención de la migraña siempre ha sido uno de los grandes caballos de batalla que tiene la migraña. El primero, cuando uno habla de migraña, de prevención, hay que meter a la gente las cosas, digamos, así como con calzador, con fuerza y tal. A ver, el tratamiento hay que darlo, digamos, no hay que ser demasiado rácano con el tratamiento preventivo. Siempre estamos un poco, uno parece que no sabe qué es lo que tiene que tener un paciente para darle un tratamiento para prevenir. Tenemos que convencer al paciente para hacer un tratamiento preventivo, porque el paciente que tiene migraña ya de por sí tiene un inconveniente, y es que dice, si ya tengo que tomar tratamiento cuando tengo las crisis de migraña, encima de estar tomando tratamiento para prevenirla, se le juntan dos tratamientos. El otro concepto que tiene equivocado es, si yo estoy tomando tratamiento para prevenir la migraña, encima tengo crisis de migraña, es que no me vale mucho. No. El concepto del tratamiento preventivo es intentar reducir la frecuencia, la intensidad y la duración de las crisis de migraña aproximadamente en un 70%. Y dice, bueno, no es mucho, es muchísimo. No os lo podéis imaginar, es muchísimo. Y sobre todo para un paciente que tiene una migraña crónica es una burrada. Bien, por lo tanto, el paciente, la idea de esto es intentar buscarle un poco lo mejor de tratamiento. Y una clave que hay para esto es pensar, que decimos siempre, ese tópico dice que no se tratan migrañas, sino que se tratan pacientes con migraña. Y esto, os puedo decir que sin todas las patologías es cierto, en esta es súper cierto. Y os lo voy a demostrar. Se pueden dar, hay varias formulaciones para dar, se puede dar tal, pero hay que siempre mirar una cosa muy importante, dos cosas. Una, no ser rácanos en el tema de la duración del tratamiento y sobre todo ver la comorbilidad que tiene el paciente con migraña. Fijaros, estos son los desencadenantes. Decimos, hay que evitar. Si uno lee los desencadenantes de la migraña, ve que el 80% no tiene ni oficio ni beneficio acerca de que si duermo mucho, si duermo poco, si el estrés, si los cambios de tiempo, si los cambios hormonales, si la ovulación, si la menstruación, etcétera, 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 nada. Por lo tanto, aquí en cuanto a prevenir, prácticamente casi no podemos hacer absolutamente nada. El otro problema es que os comentaba antes, es decir, que la mayor parte de los fármacos que teníamos hasta ahora eran fármacos muy inespecíficos, con lo cual el darle un fármaco a un paciente para migraña es un ejercicio activo de intentar convencerlo de que tiene que tomar, porque cuando llega allí, yo siempre digo que a veces, fijaros, yo que tengo consulta y que más o menos tengo entre comillas una cierta reputación, me la desmonta cualquier persona en una farmacia en minuto y medio. En cuanto llega un paciente que le pones un topiramato y llega a la farmacia y después coge el de la farmacia y mira así y dice, ¿le han dado esto? Y si usted tiene, no, pues da igual. Has estado con él 30 o 40 minutos en la consulta y el de la farmacia simplemente con un golpe de ceja, mira así, ya te desmontó el tinglao. Y encima además, como dice, no, ¿por qué? O por ejemplo, das un antihipertensivo, y ya no te digo nada, por ejemplo, ahora les empieza a sonar un poco, por ejemplo, el topiramato para la migraña, para decir, no, esto es para la epilepsia. O dice, el triptizol, la amitriptilina, pero usted tiene depresión. No, yo no. No, bueno, yo se lo doy, no se preocupe. Pero ya has creado el conflicto. Bien. Y eso es porque los fármacos hasta ahora, ¿ves? Beta-bloqueantes, antiepilépticos, que a mí me gusta más el nombre de neuromodulador, pero ahora incorporamos, por ejemplo, SIECA, ARA2, antagonistas del calcio, antidepresivos. Aquí hay de todo menos migraña. Por lo tanto, cuando uno y efectivamente estos fármacos son eficaces, pero realmente es una labor activa el dar un fármaco para estos pacientes. Tenéis que tener en cuenta una cosa, a la hora, digamos, de decir un fármaco. Dos aspectos muy importantes. Todos los que se dan son eficaces.
Eso está demostrado. Primer flash. Segundo flash. Todos los estudios que han hecho, donde se hace estudios que se llaman cabeza con el head to head, es decir, el de enfrentando uno con otro, no contra el placebo. A ver, ¿qué es mejor? ¿El propranolol o la mitriptilina? La mitriptilina o la fluoxetina o el condensartán. Todos han dado igual. Por lo tanto, la eficacia que le vamos a presuponer a un fármaco que vamos a dar para migraña, antes de empezar a darla, es prácticamente similar. Y por lo tanto, ¿cuál escogemos? Bueno, pues cogemos, digamos, de entrada, topiramato y beta-bloqueantes. Y buscamos, depende un poco, pues si la mujer es gorda, pues un poco de topiramato. Si la mujer, pues, si tiene, por ejemplo, un poco hipertensa, beta-bloqueante. Y cuando tenemos, pues tenemos la fluoxetina, los antidepresivos y a veces incluso los propios AINES. ¿Vale? Esto, digamos, sería como el esquema básico, según ya lo conocéis de sobra. Al hilo de esto, por ejemplo, después del topiramato han aparecido, fijaros, todos los antiepilépticos y se han probado prácticamente todos. El Depaquin, el Amictal, la gabapentina, la zonisamida, la levetiracetam, todos se han probado. Prácticamente de estos, los que más se utilizan son cuando un paciente tiene auras complicadas, a veces la lamotrigina es eficaz cuando un paciente tiene auras complicadas, y a veces cuando no toleran bien el topiramato, la zonisamida también puede ser una alternativa, digamos, eficaz. Pero todos son fármacos que se relacionan más casi con la epilepsia que con la migraña. Siguiendo las telas beta bloqueantes, se han introducido los antihipertensivos. Aquí tenemos dos, que son los que, digamos, se han estudiado más y mejor, que tenemos ensayos, que son el lisinopril y el candesartán. Pero estamos en la misma historia. Si un paciente viene por migraña y le dais una pastilla de Parapres, el paciente queda diciendo, ¿cómo? Y muchos pacientes, además, que tienen migraña, a veces no son, más bien tirando a hipotensos, es muy difícil de explicar toda esta conjugación de hechos. Pero bueno, esto digamos lo que hay. Y luego después tenemos también como alternativas, hay un montón de herbolario, todos estos que os pongo aquí, da igual que sea el petasites, la melatonina, el feverfew, todos estos tienen, el magnesio, todos tienen ensayos clínicos que son eficaces. Por lo tanto, en pacientes que les gusta tomar fármacos, que no quieren tomar fármacos, esta alternativa, que es, digamos, que van los natriuréticos, estos que son entre la farmacopea y las sustancias naturales, es una alternativa. Mujeres que quieren estar, digamos, quedarse embarazadas, etcétera, etcétera, es una buena alternativa también de fármacos. Y lo que os decía antes, fijaros que os den la consulta a una persona joven que tenga una migraña y tal, que mucho es asmática y tal, con todo este paquete de cosas que seguramente cuando uno piensa en migraña crónica, este es el paquete. El paquete básico, una mujer que te encuentres un poco obesa, depresiva, fibromiálgica y tal, con un síndrome de intestino irritable, con síndrome vestibular, pum, 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 y está tomando 5 o 6 fármacos y dices, bueno, ¿y ahora qué hago yo aquí con esto? ¿Qué hago con esto? Porque realmente es muy complicado el abordaje de estos pacientes. Pues estos pacientes, al final, es realmente, como decía otros, es un reto para la ciencia meterse en cada diente a un paciente de estos, porque dice, le pongo un fármaco, no, que me da la depresión. Y entonces en estos pacientes, por eso digo que cuando uno busca, muchas veces en la consulta, cuando la gente dice, ¿y usted qué le pone a la migraña? Y tal, yo siempre digo, mira, a la migraña se le pone el tratamiento de la siguiente manera. Yo tengo una consulta donde para acceder a ella tiene que pasar un filtro de otras consultas. En mi servicio hay 18 consultas de neurología, 18. Y yo solamente veo a la gente que van malas cosas, aunque no le funcione. Entonces, cuando llegue, ¿qué le pones? Y las arreglas y dices, mira, el tratamiento para la migraña, llega un paciente y dice, tengo así, de migraña. Entonces ya está, tengo para... De repente dices, uy, qué gorda está, Dios mío querido, esto nada. ¿Y esto qué tal? Y es hipertensa. Y de repente lo que era así, queda así. Dios, a medida que va pasando con ella, se va poniendo, como yo, cara de pastilla. Digamos, tienes que ir buscando, pero buscas más el aspecto comórbido que no realmente el aspecto básico de la migraña. Por eso, digamos, se necesitan muchas más cosas de lo que tenemos. El concepto que aparece ahora de la migraña crónica, tenemos otro inconveniente, y es que todos los únicos medicamentos que han demostrado una eficacia en sí mismo en la migraña crónica son el topiramato y el botox. Son los únicos. Los demás los utilizamos, pero realmente, cuando hablamos de evidencia científica, prácticamente tienen muy poquita. De hecho, por ejemplo, los pacientes que tienen migraña crónica, cuando fracasan 2 fármacos o 3 y uno de ellos es el topiramato, es cuando ya utilizamos la toxina botulínica. El Botox es una sustancia que se emplea en estos pacientes y este es el protocolo de infiltración. Y cada vez hay más gente de esto. Yo, por ejemplo, cada año, más o menos, para que os una idea, más o menos le pongo este tratamiento pues cerca de, hago con unas 800, 900, casi 1000 infiltraciones al año. Por lo tanto, más o menos hay unos, como se infiltran 3 veces al año, más o menos unos 300 y pico pacientes en este momento están, digamos, recibiendo infiltraciones periódicas. Y esto se pincha aquí porque buscamos el bloqueo de estos nervios, que son los implicados en la transmisión del dolor. Pero aún con todo que tenemos esto, pues tenemos una cosa que se llama la migraña crónica refractaria, es decir, damos esto y no nos sigue, y tenemos un pool de pacientes que no nos funcionan. ¿Y qué hacemos con ellos? Bueno, pues estos pacientes, de momento tenemos 2 o 3 alternativas. Una
es utilizar los bloqueos anestésicos o utilizar la neuroestimulación no farmacológica, y ahora tenemos un poco el tema de los anticuerpos monoclonales. Bloqueos. Se puede bloquear cualquier nervio, pero el bloqueo es una cosa que es temporal, salvo que consigamos a veces una especie como de reset del nervio, que en ese caso puede ser más prolongado, pero podemos bloquear cualquiera, y utilizamos a veces anestésicos solos. ¿Y qué bloqueamos? Bloqueamos sobre todo, hay dos fundamentales que son el bloqueo occipital, que sirve para un montón de cosas, y el bloqueo del supratronclear y supraorbitario, que también sirve para algunas cosas, entre ellas la migraña. Por lo tanto, cuando hay un dolor muy selectivo ahí, el bloqueo de esa zona, a veces incluso un paciente con una crisis de migraña, el bloquear el nervio occipital es mucho más eficaz que ponerle, por ejemplo, una medicación por vía intravenosa. Toda esta que le llamo yo, los americanos le llaman device, yo le llamo ferralla, que es toda esta cantidad de dispositivos que tenemos y tal, por ejemplo, la estimulación magnética, eléctrica y tal, estos están todavía, bueno, y algunos, por ejemplo, se puede conseguir, estos también están aprobados, sí están aprobados, lo que pasa es que estos son para pacientes muy restrictivos, pero quiere decir, es una opción. Y por último, tenemos los anticuerpos monoclonales, por eso estamos un poco, entre comillas, estamos un poco esperando por ellos, porque tenemos un pool de pacientes todavía que no somos capaces, digamos, de sacar a la luz, y confiamos ahora un poco en que esto nos lo saque. Estos fármacos, en total, hay 4 fármacos de estos, de los cuales son 4, el leptinezumab, todos terminan como siempre con todos los anticuerpos, el galcanezumab, el fremanezumab y el erinumab. Distintas compañías, son todos inmunoglobulinas, fijaros la estructura que tenía aquella grande que os presentaba en la primera diapositiva, más o menos con una vida media larga. 3 se administran por vía subcutánea, 1 por vía intravenoso, todos ya son humanizados. El erinumab es humano, con lo cual prácticamente eso significa cuanto más humanizado y humano sea, menos capacidad inmunogénica, mucho mejor. Y 3 actúan sobre el CGRP sobre el CGRP libre, y 1 actúa sobre el receptor. O sea que, digamos, tienen casi muy parecidos, pero tienen sus pequeñas diferencias. En este momento, estos son los 3 que están, digamos, más desarrollados. El intravenoso va un pelín más lento. Bien. Y de estos 3 que ya están aprobados por la FDA, por la Agencia Europea del Medicamento y por el Ministerio, fijaros, estos fármacos tienen la indicación oficial de que tienen indicados en la profilaxis de la migraña en adultos que tienen más de 4 días al mes de migraña. Esto ya programas lo han demostrado en un montón de ensayos clínicos. Sin embargo, el Ministerio ha hecho una restricción, desde mi punto de vista totalmente adecuada, y es que, aunque tiene esta indicación, en los hospitales se administrará solo este paciente exclusivamente a pacientes que tengan 8 o más días de crisis de migraña al mes, lo que llamamos migraña episódica de alta frecuencia, y pacientes que tengan migraña crónica y que hayan tenido al menos 3 fracasos a tratamientos previos. Y si es una migraña crónica, tiene que haber sido utilizado y probado la toxina botulínica. Y esta es la indicación con la cual se va a financiar en el sistema público de salud. Y a mí me parece correcta. Sinceramente, si yo tuviera, lo digo siempre, si tuviera que redactar esto, lo hubiera redactado así. Me parece que es la indicación adecuada para estos fármacos. Todos estos no nos interesa demasiado, estos son los ensayos clínicos, se llaman ensayos pivotales, donde todos han demostrado de una manera clara e inequívoca que son eficaces. Punto pelota. Yo creo que aquí tampoco no hay que dar demasiadas vueltas, lo han demostrado, están bien hechos, además son todos iguales, porque ahora todos los ensayos clínicos se reproducen de la misma manera, por lo tanto, están todos, digamos, licitados. Esta es la eficacia que tienen, y todos ellos han pasado todos los cortes de estadística, etcétera, etcétera, por lo tanto, están bien, digamos, todos han demostrado una eficacia clara y consistente. De igual manera, todos ellos, una cosa que es curiosa de estos fármacos, es que tienen una tolerabilidad y una seguridad pasmosa. Es decir, yo he hecho ensayos clínicos con ellos y prácticamente estos le pones el fármaco y el paciente no tiene ninguna molestia de nada. Solo alguna vez, rinitis, alguna cosa. La típica cuando pones aquí, cuando pones una cosa que da a lo mejor un poquito de eritema en la zona de pinchas y tal, y punto. Fijaros que este es el metaanálisis de los efectos adversos que tienen estos fármacos y prácticamente son exactamente iguales que el placebo. De hecho, hay cientos de pacientes metidos en los diversos ensayos clínicos con estos fármacos y la salida de los ensayos clínicos es prácticamente despreciable. Que eso no ocurre, por ejemplo, con un fármaco como el topiramato, cuando se producen ensayos clínicos, a lo mejor el 7, 8, 10% desaparecen del ensayo por molestias. Estos prácticamente tienen casi un 0,2%, prácticamente no dan casi efecto adverso ninguno. Como son muy específicos de esa molécula, no tienen prácticamente ningún tipo de efecto adverso. Y todos ellos, no quiero aburriros con esto, tienen todos hechos un montón, pero cuando digo un montón, es un montón de ensayos clínicos, un montón de análisis, porque claro, son 4 a la vez,
4 compañías muy potentes y prácticamente cuando uno dice voy a comprobar si es eficaz en esta situación, se lanzan las otras 3 a hacerlo. Cuando uno dice voy a ver si es muy rápido, van todos a hacerlo. Y ya tienen todos de todo. Por lo tanto, en este momento, prácticamente dice, bueno, son rápidos, sí. Tiene una respuesta excelente es cuando el paciente, para que sea una idea, no solamente se le reduce, sino que prácticamente casi se pone a cero. Eso es una auténtica maravilla. O sea, una respuesta excelente, por ejemplo, ocurre a veces con el Botox, con el fármaco, es prácticamente que el paciente reduce más del 75%. Eso el paciente mejora extraordinariamente. Efectos a largo plazo, en pacientes refractarios, el consumo de tratamiento de fármacos, el efecto que tienen estos fármacos como las náuseas y los vómitos, el efecto que tienen estos pacientes en situación de migraña menstrual, no menstrual, que tienen depresión, que tienen fibromialgia, no tienen fibromialgia. Eso ya está todo estudiado. En diferentes situaciones clínicas, lo que mejora la vida, la respuesta diferida y la satisfacción. Esto ya está todo súper estudiado. Voy, por ejemplo, de 3 ejemplitos para que veáis. Esto podemos estar aquí, podría presentaros aquí pues 200 ensayos y análisis de estos fármacos, pero sería repetir todo. Por ejemplo, rapidez de acción. Vamos a, por ejemplo, 3 ejemplos y ponemos, por ejemplo, uno de ellos los que va a salir, digamos, que es el Erenumab, la Aimovig, por ejemplo. Bueno, pues este fármaco, por ejemplo, empieza a ser eficaz a la semana. Que esto para un tratamiento preventivo es una cosa inaudita. Por ejemplo, cuando hablamos de Botox o fármacos, siempre decimos, vamos a ver cómo está al cabo de un mes. No, prácticamente el 80% de los pacientes que les funciona, a la semana ya están mejor. Es un fármaco muy rápido, porque prácticamente al bloquear el CGRP, pues yo lo hace rápido. Y dices, bueno, ¿y esto lo hace el...? No, también lo hacen los otros, pero este es muy rápido, prácticamente a la semana, y después sigue manteniendo el efecto. Pero ya no hay que esperar mucho tiempo para comprobar el efecto. Respuesta excelente. ¿Cuál es la reducción más? Pues, por ejemplo, este mismo fármaco, el Erenumab, prácticamente a los 3 meses tiene una tasa de respuesta del 75% muy alta. Que eso para un tratamiento preventivo no estamos nada acostumbrados a eso. Por lo tanto, no solamente es que va a ser eficaz en un número importante de pacientes, sino que en algunos va a ser incluso muy eficaz. Eficacia a largo plazo. Porque uno dice, bueno, y esto los ponemos y ¿qué pasa al cabo de 3 meses? ¿Se acostumbra al cuerpo a 6 meses? Bueno, pues en este momento, concretamente con este Erenumab, que es el que está más desarrollado, el que lleva más tiempo evolutivo, ya hay estudios, fijaros bien, se acaban de presentar hace poco en el Congreso Mundial de Dolor de Cabeza, que están a 4 años y medio. Hay pacientes que ya llevan 4 años y medio tratándose de forma ininterrumpida con este fármaco y siguen manteniendo la eficacia sin efectos adversos. Por lo tanto, uno dice, oye, después de 4 años y medio de estar con un fármaco, pues realmente es eficaz. En pacientes refractarios, pues ya están estudiados también en pacientes que tienen una migraña crónica, que han fracasado con topiramato, que han fracasado con Botox, que tal. Esto ya está estudiado todo e incluso en ese tiene una eficacia bastante importante. Por lo tanto, yo creo que para lo que realmente donde han sido posicionados, que es, va usted a bailar teóricamente con la más fea, porque el último que llega al baile, o con el más feo, pues el que le toca bailar pues es así, con el último antipiléptico baila con el que... Pues aquí va a ocurrir lo mismo. Estos fármacos van a tener que lidiar con los pacientes, digamos, que tenemos en este momento en el cajón sin arreglar. Y son pacientes que tienen una migraña crónica de muy alta frecuencia y que han sido refractarios o intolerantes a los tratamientos que tenemos en este momento, Botox incluido. Y ya por último, ya con esto lo que parece que aquí están empezando, ya hay un buen montón de estudios hechos que se llaman estudios de vida real o real life estos, que simplemente ya es gente que ya los ha empezado a poner, como comentaba esto, de 4 años y medio, pues ya los hay en muchos países que ya tienen series largas. Por ejemplo, este año en la Sociedad Española de Neurología se presentó el primer registro de pacientes con Erenumab, donde tiene pues su eficacia, etcétera, etcétera. Entonces la gente, digamos, ya se va como acostumbrando ya a empezar a utilizarlos. Y estos, según los cálculos, parece que están destinados a quedarse, porque además, fijaos hasta aquí, esta es una cosa estimativa de estos que llaman los global sales, estos que son los que miden cómo va a ir la tendencia, y parece que estos fármacos tienen bastante probabilidades de que se quede. Bueno, ya para acabar, espero simplemente haberos en este tiempo, haberos un poco convencido de poner un poco más de coger un poco más de amor e interés por la migraña, porque realmente yo creo que si vamos cambiando un poco la cabeza, yo creo que veréis al paciente con migraña como un paciente más complicado. Y yo creo que así esto, por lo menos cuando vaya a la consulta, decirle ponerse al paciente e intentar, digamos, ajustarlo para que el paciente viva, y sobre todo, mi máxima obsesión es que intentar que se cronifique y sobre todo que se cronifique de una forma irreversible. Bueno, esto es todo nada más. Muchas gracias por la atención.
revisando el documento de posicionamiento terapéutico de cara a venir hoy aquí, me llamó la atención una cosa. Una de las indicaciones es haber tenido tratamientos previos y uno de ellos la toxina botulínica, y sin embargo comentaban que la respuesta es peor en migraña crónica en los pacientes que habían sido tratados previamente con toxina. ¿Es eso así? No exactamente. A ver, el tema primero, el informe de posicionamiento terapéutico es un documento donde uno tiene, digamos, que fijar unas posiciones, porque si no esto es un poco sensación de barra libre. Y tiene también sus pequeñas contradicciones. Por ejemplo, la toxina botulínica es un fármaco que está, digamos, en este momento indicado en España única y exclusivamente en pacientes que tienen migraña crónica. Migraña crónica son que tienen más de 15 días al mes dolor de cabeza. Estos números siempre son un poco laxos. Es decir, bueno, el paciente que tiene 11 días dolor de cabeza, ¿qué pasa? ¿No tiene que llevar migraña? Entonces, en los últimos tiempos se estableció un nuevo concepto, porque nosotros veíamos que pacientes que tienen migrañas con una elevada crisis de frecuencia, aunque no sean crónicas, les funcionaba bien la toxina botulínica. Entonces se estableció un concepto que es el de migraña de alta frecuencia, que era aquellos pacientes que tenían más de 8 o 9 crisis al mes. Y esos pacientes, incluso de forma encubierta, por decirlo de alguna manera, se les estaba aplicando toxina botulínica con muy buena eficacia. Y hay estudios publicados, etcétera, etcétera. Entonces, cuando aparece ahora el documento entramos también en una pequeña contradicción, porque dice, bueno, es que la idea del Ministerio es que este fármaco se restrinja a aquellos que han fracasado. Entonces, bueno, y si un paciente pudiera, por ejemplo, pues 10 crisis, 11 crisis, entonces pasa, le das 2 tipos de pastilla y después ya puedes pasar al monoclonal sin pasar por la toxina botulínica. En cambio, si tiene 15, no, ya tienes que ponerlo a pasar por la toxina botulínica. Entonces, no es exactamente que los pacientes que respondan peor, no, eso no es cierto. Y de hecho está estudiado que los pacientes que fracasan a toxina botulínica funcionan con esto. Incluso hay estudios hechos donde pacientes que tienen toxina botulínica y tienen una respuesta parcial, el añadirles el monoclonal les mejora globalmente la respuesta, incluso tomándolos concomitantemente. Pero bueno, no sé, de hecho, yo calculo, porque mucha gente dice, bueno, a veces es que esta discusión la tuvimos, dices, claro, por ejemplo, la toxina botulínica es un tratamiento que necesitas aproximadamente, dice, el primer ciclo son 3 meses. Y dice, bueno, si no responde para el ciclo, en el segundo le podemos poner más dosis, porque el primero es de 155 unidades, el segundo podemos hasta 195. Pero ya tienes a un paciente 6 meses. Y gente dice, claro, si no respondió nada a la primera, pues mucha gente dice, bueno, pues yo entonces en lugar de poner que tiene 15 crisis, pues le pongo que tiene 12 y entonces ya le puedo aplicar directamente. Bueno, son esas pequeñas que siempre los hay, ¿no? Pero un poco la idea conceptual de estos fármacos es el intentar restringirlos, digamos, a este campo, porque tampoco una de las cosas a mí me está pasando, y supongo que le pasará a todo el mundo, yo tengo una consulta muy especial, para que nos damos una consulta, bueno, un poco de lo peor de cada casa, ¿no? Y curiosamente, toda la gente que me está pidiendo y demandando este fármaco, porque además otro de los grandes problemas que tuvo es que hoy en día, con el dichoso tema de las redes sociales y tal, ya prácticamente es un horror, porque todo el mundo está pidiendo, todo el mundo ya sabe, ya conoces y tal, entonces, Leire, me va a dar esto y tal, y curiosamente, la mayor parte de la gente que me demanda este fármaco son casi las personas que no está indicado el ponérselo. Porque hay gente que no tiene ese perfil y tal, es un lío. Pero hay que decir que realmente la idea es restringirlo a pacientes que tengan migraña. Esto va a funcionar cuanto más migrañoso sea el paciente, mucho mejor. Cuanto más estropeado el paciente con migraña, mucho mejor. Y intentar, digamos, restringirlo a esos pacientes que haya fracasado. Esa sería realmente la indicación real de este fármaco. Por lo menos en esta primera fase. A ver, Rogelio, yo lo que quería era saber, primero, qué caro es esto. Segundo, las dosis, cómo las ponéis. Y tercero, va a pasar como con el tratamiento de la tensión. ¿Cuántos cambios hemos hecho a lo largo de los años? Un fármaco, 2, 3, secuencial, todo junto, etc. ¿Y por qué no desde el primer día? Si no tiene, mejora la movilidad, no hay efectos secundarios. Y el que no se ajuste a los 8 o 12, pues que se la compre. Muy bien. Pregunto, no sé. Es una gran pregunta. A ver si la respuesta es tan buena como la pregunta. Primero, eso ya se habló. De hecho, por ejemplo, cuando ocurrió el Botox ocurrió lo mismo. Cuando decía la gente, pues, por ejemplo, en Estados Unidos, que eso lo mira mucho, gente que utiliza un cierto trabajo, por ejemplo, beta bloqueantes o topiramato, los tienen muy restringidos. Por ejemplo, entonces es mucho más cómodo ponerle Botox que no darle con eso. Sin embargo, no se puede poner Botox hasta que no haya fracasado esto. Este es un segundo paso. A ver, hay un criterio que es el criterio económico. El criterio económico, sí, no, y eso hay que tenerlo presente. A ver, el precio al final no queda muy... yo creo que también quedó bastante bien. Como era y como hay en otros países que está comercializado, muy bien. Yo creo que aquí más o menos debe andar sobre todo unos 180 euros por
por vial aproximadamente, sí, pero inicialmente se iba a los 400, 500, o sea que es una cosa... Sí. Lo segundo es, la formulación es una vez al día, o perdón, una vez al mes, una inyección al mes. De los dos que van a salir, prácticamente tiene unas pequeñas diferencias. Uno de ellos, el Galcanezumab, tiene una dosis, digamos, de impregnación, es decir, la primera dosis serán 2 viales y a partir de ahí uno fijo. El otro, el Erenumab, el Aimovig, ese va a salir con 2 dosis, de 70 y de 40, el otro solo tiene 1. Y aparte de la dosis de impregnación va a ser siempre la misma. Y este tiene 2, tiene 70 y 140. Entonces los pacientes inicialmente, hay gente que querrá empezar con 140, otros con 70, pero luego, si no funciona 70, se aumentará a 140. Y curiosamente, no sé bien por qué, supongo que serán negociaciones del Ministerio, pasa una cosa muy curiosa, y es que el vial de 70 y el 140 va a lo mismo, por lo tanto no va a haber ninguna restricción. Sí, es una cosa, digamos, negociada así, porque yo creo que en este caso la mayor parte de los pacientes van a necesitar 140 no 70 miligramos. En cuanto al otro, no, yo creo que no puede ser porque el pool de pacientes es muy alto. Y entonces, si empezamos a... Es decir, si tú no pones una limitación, y a todos los pacientes que tienen esto, yo creo que sería inviable. Sería inviable de entrada, porque el pool de pacientes va a ser el de migraña. Si tú coges una población de migraña, no lo veo. Y hay que darse cuenta de una cosa, guste o no guste, el criterio económico también hay que tener un poco, hay que ser un poco sensatos. Yo siempre digo, cuando me cuentan esto, siempre digo 2 cosas. Nuestro sistema público de salud es extraordinariamente generoso, pero extraordinariamente generoso. Yo conozco sistemas públicos de salud en Europa, en Estados Unidos y tal. Por ejemplo, siempre te voy a dar dos detalles. Por ejemplo, en Portugal, por ejemplo, todo el tema de triptanes no se financia. Y, por ejemplo, en Francia, por ejemplo, el Botox no se financia. Francia no se financia. Yo, por ejemplo, tengo una paciente que es una paciente marroquí, que viene de emigrada y tal, y llega aquí y se lo pongo, lo va fenomenal, y llama a su madre que está en Francia, y dice, mamá, que estoy aquí y tal, y allí, si lo quieres, Entonces, quiere decir que cada uno tiene sus cosas. Entonces, yo creo que sobre todo, primero, ahora, y en esta primera fase, sobre todo cuando empiezan unos fármacos nuevos, creo que hay que ser bastante cautos. De hecho, nosotros, por ejemplo, en la Sociedad Española de Neurología, vamos a hacer de todos los pacientes que vamos metiendo, se va a hacer un registro común y único, para ver exactamente si los criterios de introducción y de respuesta son los adecuados. Porque si no puede ser cuando empiece esto puede ser un desastre, puede ser muy barra libre, pero yo creo que el concepto económico en este caso, sí, porque la otra no hay ninguna otra justificación. Si un paciente tiene una migraña, ponerle un monoclonal, si no tuviéramos el concepto económico, no tengo ninguna respuesta científica para no ponerlo. Me gustaría hacerle una pregunta para saber si una enfermedad está relacionada con la jaqueca o migraña, que es la siguiente. Quiero saber si la apnea del sueño puede producir dolor de cabeza. Bueno, eso sí creo que puedo contestarlo. A ver, el síndrome de obstructiva de sueño, uno de los síntomas que tiene es la cefalea, así de forma específica. Por lo tanto, la respuesta es sí. De hecho, por ejemplo, hay pacientes que tienen cefalea y que se diagnostica de una obstructiva del sueño, se le coloca una BiPAP o CPAP, dependiendo del trastorno, y se corrige, y punto, sin analgésicos y sin nada. La segunda cosa es el síndrome de obstructiva de sueño en paciente con migraña previa. Si le aparece esa complicación, la migraña empeora. Es uno de los factores de cronificación de la migraña. Y por lo tanto, el arreglar ese problema también mejora la migraña. Por lo tanto, las dos cosas son correctas. Es causa de dolor de cabeza y es causa de cronificación en un paciente que tenga previamente migraña. No produce migraña. O sea, no es que la apnea obstructiva del sueño produzca migraña, sino que empeora. Lo mismo ocurre, por ejemplo, esto con la hipertensión. Por ejemplo, la hipertensión, mucha gente dice, uy, la hipertensión, tengo migrañas. No, la hipertensión no suele ser causa de dolor de cabeza, solo cuando uno tiene una crisis hipertensiva o una encefalopatía hipertensiva. Pero la hipertensión en sí mismo, no. Pero la hipertensión en un paciente con migraña, si se desarrolla hipertensión, se le complica y se le cronifica la migraña, si no se arregla. Bueno, yo quería felicitarte porque un tema tan complejo pues nos lo has hecho relativamente sencillo, ¿no? Gracias. Y luego hacerte 2 preguntas. Para la fase aguda como tratamiento específico tenemos los triptanes, pero que tienen los efectos adversos de tipo vascular. En ese sentido, los gepantes serían un buen sustituto, pero tienen toxicidad hepática. ¿Tenemos hoy en el comercio
algún gepante que se pueda manejar con seguridad? La primera pregunta. Y la segunda, has hablado de los anticuerpos monoclonales, que parece que puede ser el paradigma de la prevención, pero en un porcentaje elevado, que puede ser de 1/3, no hay respuesta. Entonces la pregunta mía es, ¿hay algún perfil de enfermo específico que podamos decir, este va a responder, este no va a responder, para, lógicamente, un producto que es caro, pues manejarlo en el enfermo que a priori se puede prever que va a responder? Y evidentemente se llevan 4 años, pero el manejo en clínica no es igual que los ensayos clínicos. Entonces, ¿se puede decir que a la larga no van a aparecer efectos adversos de tipo vascular, de tipo digestivo, a nivel de piel, osteoporosis, etcétera, etcétera? Bien, pues muy interesantes las preguntas. A ver, primero, en este momento solo hay 2 gepantes, no sé, que son fármacos que actúan orales, que actúan sobre el receptor CGRP, que presentaba aquí antes, que son el Rimegepan y el Urogepan, que están, digamos, ya en un desarrollo muy avanzado. Sobre todo el Urogepan tiene mucha pinta de ser comercializado en breve. Por lo tanto, en este momento la respuesta sería no, pero probablemente a 6 meses, 1 año, la respuesta sería sí. Como alternativa a ese comentario muy acertado, para evitar, digamos, los efectos vasculares de los triptanes, de todas maneras, no son tanto como la gente se los... Es decir, se ha hipertrofiado mucho el tema de los efectos vasculares de los triptanes. Ahora comento un poquito esto. Pero la alternativa sería un fármaco que también va a ser comercializado en breve, probablemente en 6 meses, que es un ditán, que es el agonista de receptores 5-HT1F. El asmiditán es un ditán que ese no tiene efecto cardiovascular ninguno, porque es de efecto central y podría ser, digamos, combinable con los triptanes convencionales. Con respecto a la seguridad cardiovascular de los triptanes, hay que tener una cosa. A ver, son fármacos que están formalmente contraindicados en pacientes que tienen 2 situaciones. O bien, una hipertensión no controlada, en ese caso no se debe emplear, si está controlado no tiene problema, o que tengan una cardiopatía isquémica o cerebral reciente. Fuera de ahí, y hay que pensar que estos fármacos han sido probados hasta la saciedad en pacientes con cardiopatía. Por ejemplo, bueno, simplemente, por ejemplo, uno de los fármacos, el Etriptán, por ejemplo. La dosis normal del Etriptán, el Relpas o el Relero, son de 40 miligramos. Se pueden dar hasta 80. Se le han dado casi 300 miligramos por vía intravenoso a pacientes durante el desarrollo de coronariografías o de pruebas de esfuerzo y tal, bueno, que se pueden, voluntarios que se prestan y tal, y no ha habido problema ninguno. Por lo tanto, la seguridad cardiovascular está bastante adecuada. Pero bueno, esa sería, digamos, un poco la cosa. Con respecto al perfil, en este momento no hay un perfil. El perfil viene siendo un poco el paciente, digamos, que sea más... hay que tener en cuenta una cosa, el paciente que tiene migraña crónica, el concepto de migraña crónica, es aquel paciente que tiene más de 15 días al mes de dolor de cabeza, pero puede alternar episodios de migraña y episodios de cefalea tensional. El perfil, probablemente cuanto más migrañoso sea el paciente, mejor. Hay una cosa, bueno, yo tengo publicado un par de trabajos sobre la respuesta dentro de y otro tiene el doctor Julio Pascual de Santander, que los pacientes que tienen niveles más elevados de CGRP son los pacientes que mejor responden a Botox. Botox es una sustancia que baja los niveles de CGRP. Bien, pues los pacientes que tienen niveles más elevados funcionan mejor. Entonces uno diría, caramba, pues entonces los pacientes que tengan niveles más elevados de CGRP podemos determinarlos antes de darles este medicamento. Y los que tengan más altos son los que funcionan mejor. Esto diría el sentido común y la lógica. En los ensayos clínicos yo estoy convencido de que se han hecho esas determinaciones, pero no están publicadas, no se conocen. Por lo tanto, en este momento no sabría decir con seguridad, desde luego con seguridad molecular y bioquímica de ninguna manera, porque no está hecho. Y con seguridad clínica creo, y creo no es que lo sé seguro, es que creo, simplemente lo pienso, que aquellos pacientes que tienen un perfil de migraña más aguda y que mejor respondan a triptanes, aquellos que son los que se van a beneficiar más del CGRP. Y nunca van a tener una respuesta, porque una de mis últimas frases cuando hago este tipo de charlas, siempre le digo al auditorio, porque cuando estás, sobre todo es una charla que es exclusiva de monoclonales, parece que el monoclonal para aquí, para allá, el CGRP, y digo yo, uno de los mayores errores que va a haber con estos fármacos es creer que son la panacea. Y yo, fijaros, cuando ponía aquí las cosas, la migraña es una enfermedad muy compleja.
se liberan, tienen muchos neurotransmisores. Uno de ellos es el CGRP. Yo digo, el principal error que puede ocurrir es considerar a la migraña como una secreción inapropiada de CGRP. No, es algo más que eso. Entonces, estos fármacos van a ser útiles, van a rescatar, pero si piensa que van a ser la panacea, que van a... No. Y de hecho, en los ensayos clínicos tienen su tasa de no respondedores, no podía ser de otra manera. Pero bueno, permitirán, digamos, como digo, rescatar pacientes que en este momento, digamos, tenemos cualquier cosa, cualquier aportación siempre en la patología que no tengas cubierta al 100% siempre es bienvenida. Pero hay que restringirlos a ese tipo de pacientes. ¿Cuándo podemos considerar que un paciente responde? ¿Cualquier tipo de respuesta? ¿Un número de X determinado? ¿Qué se considera respondedor a un paciente? A ver, todos los criterios que tiene, desde hace unos años, la Sociedad Internacional de Cefaleas hizo una cosa muy buena. Aparte de hacer todos los criterios, estableció cuáles son, por ejemplo, para hacer un ensayo clínico, tú no puedes decir, voy a dar este medicamento para ver si es eficaz en la migraña. Si lo tienes, los diseños ya están hechos. Se considera cuando un paciente responde a una crisis de migraña, si reduce la intensidad de esta manera. Para prevenir, entonces se considera que un paciente responde cuando reduce más del 50% el número de días de dolor de cabeza. Y todos los ensayos clínicos están aquí, pongo aquí tal, están todos hechos por el mismo patrón. Porque además eso no puede ser de otra manera. Pues si dices, bueno, voy a mirar si son aquellos que van menos a urgencias. No te va a valer para nada. Tú tienes que demostrar dos cosas. Una, que el número de días de dolor de cabeza al cabo de 3 meses es menor del 50%. Es el porcentaje. Y qué tasa de pacientes con eso han reducido eso y qué tasa de eso tienen menos del 50%. Puede decir, entonces, el 40% de los pacientes tratados con esto tiene menos del 50%. O este paciente ha reducido el dolor de cabeza pues en un 60%. Eso se considera respuesta. Los excelentes respondedores es cuando esa cifra pasa al 75%. Porque los pacientes, todos estos ensayos, el paciente va con un calendario apuntando día a día si tiene o no tiene. Por tanto, va mallado. Por tanto, respuesta, si responden más del 50%, o sea, reducen. Y hay que pensar otra cosa. Por ejemplo, en migraña tenemos un inconveniente, un problema, y es que la tasa del efecto placebo es relativamente alta. Por eso cuando ves esas cifras, por ejemplo, otros grandes problemas que tuvo Botos, es que ya en los fármacos orales prácticamente una tasa casi de respuesta del placebo ronda a veces casi el 30%. Significa de que 30%, pues entonces quiere decir, si tú tienes que ser solamente el 40 y pico, te quedas, ya no te da la N. Necesitas que ser mucho más que eso. Y en trastornos funcionales y de dolor y tal, donde hay un componente, hay que pensar que, por ejemplo, os comentaba antes de la estancia periaqueductal, el efecto, podríamos hablar del efecto modulador de las endorfinas que produce el cerebro y tal, que te está dando un fármaco que te pones tranquilo, aunque te está dando el azucarillo, y liberas endorfinas que pueden bloquear el dolor. O sea, que el efecto en placebo no es lo mismo en oncología ni en la fase aguda del ictus, donde el efecto placebo es muy escaso, que en estos tipos de trastornos. Entonces, tiene que estar todavía muy por encima. Y no es lo mismo dar una pastilla que administrar un fármaco pinchado, que incluso si pinchas directamente. Pensar que, por ejemplo, una de las técnicas que hay para quitar el dolor lo se llama la punción seca. Pinchas. Entonces, hacer punciones secas ya tiene su efecto incluso terapéutico. Por lo tanto, aunque le estés inyectando suero, en lugar de estar el fármaco, ya tiene un efecto placebo. Por lo tanto, tiene que superar. Por eso, cuanto más agresivo sea el fármaco, la tasa tiene que desprenderse más del placebo, si no, no da. Pero bueno, la respuesta es esa. Y en general, aunque ahí parece que dicen, bueno, es que me reduce, la verdad que en la gente que funciona es muy agradecido. Para andar por orden sobre una pregunta que hicieron antes, evidentemente hay un porcentaje de pacientes con el monoclonal que no funciona, no son respondedores. La explicación, no sé si te la entendí, que evidentemente no es una panacea, debe haber otros mediadores de la inflamación. Claro. Entonces, desde el punto de vista fisiopatogénico, podríamos después hablar de subtipos de migraña. Unos son migrañas CGRP, otros son de glutamatos, otros son de BIP, o ¿cómo sería esto? No, yo creo que no. Me salva, pero yo creo que no, yo creo que sería un error. A ver, yo creo que es como si ahora, por ejemplo, voy a cambiar el ejemplo. Es como si, por ejemplo, que en epilepsia hay una irritación del cerebro, también se sueltan neurotransmisores. En el ictus hay también y se sueltan también neurotransmisores. Y los neuroprotectores intentaban precisamente actuar sobre ellos. Sobre el receptores AMPA. Entonces, no hay subtipos. Yo creo que en este caso hay
La migraña es una enfermedad neurovascular. El fenómeno primario es neural y ahí se liberan una serie de sustancias. Esas sustancias, unas pueden tener más importancia que otras. Por ejemplo, curiosamente, una de las más implicadas, que es la sustancia P, que pues, se hicieron ensayos bloqueando la sustancia P y fueron ineficaces en la migraña. Ahora hay otra sustancia que se llama el PACAP, que también hay anticuerpos monoclonales contra él y que están dando un resultado así incierto. A ver, yo creo que no creo que se pueda considerar una migraña de CGRP y una migraña, no, yo creo que es una migraña que tiene varias y lo que sí a lo mejor puede ocurrir, eso sí que podría ser, es que puedan incluso a lo mejor en el futuro, más que subdividirse, sería hacer tratamientos combinados. Por ejemplo, el día que se estás tratando de epilepsia y buscas un fármaco que esté actuando sobre una vía, dices, voy a asociar a otro. En esto ocurre, digamos, si tiene un efecto GABAergico, voy a dar otro GABAergico. No, voy a buscar uno que tenga sobre los canales del sodio, por ejemplo. Entonces sí que se pueden, sinergias de fármacos, sí que pueden hacer, pero dividirlos así en subtipos no. Yo creo que es más complejo, entonces no creo porque no es una enfermedad de una molécula. No, eso yo creo que no creo que no va a existir nunca, aunque tenga más protagonismo que las otras. Pero creo que no va. Bueno, yo no lo veo así por lo menos. Sobre la duración del tratamiento preventivo con los monoclonales, nosotros cuando tratamos un preventivo, lo marcamos el tratamiento a 6 meses, a 1 año, pero con los monoclonales, por ejemplo, si tanto estemos bloqueando el receptor como estemos fijando la molécula, si yo retiro el medicamento, porque esto es como una modulación mantenida, si yo retiro el medicamento, ¿aquí puede haber un efecto rebote? A ver, no lo sé. No tanto, a ver, primero la duración, no está claro cuánto tiempo se está consensuando, hemos hablado muchas veces, de empezar el tratamiento, mantenerlo como mínimo entre 6 meses y 1 año. Yo creo que probablemente cuando se empiecen a dar de forma reglada, se mantendrá probablemente 1 año. Y dice, bueno, y 1 año, porque son pacientes son pacientes muy ya complejos, complicados, creo que el tener, salvo que no responden, con respuesta, mínimo mantenerlos 1 año. A partir de ahí, hay quien dice que se pueden quitar o no. Yo creo que ese efecto rebote no, pues yo creo que no creo que haya un efecto, creo que por tener bloqueado eso, no creo que se produzca un efecto rebote. Y al hilo de esto, que se me olvidó el tema también de seguridad cardiovascular de estos fármacos, a ver, la pregunta viene bien, pues... Sobre todo en hipertensión. Sí, ya me he imaginado. Mentalidad internista ahí. El CGRP es una sustancia que, aparte de esto, modula la respuesta vasomotora. Entonces, está implicado, muchos de los antihipertensivos actúan vía CGRP. Entonces, al hilo de esto, se han planteado, en primer lugar, estos fármacos se den a pacientes, eso sí que ha sido estudiado, no tienen problemas cardiovasculares en sí mismo, en personas, digamos, normales. Los únicos dos peros, por ponerle, digamos, un poco hilando fino, sería si ahora vamos a darle, por ejemplo, fármacos, por ejemplo, si queremos asociarlo con fármacos por vía oral. Y vamos a utilizar, por ejemplo, que a lo mejor utilizamos fármacos antihipertensivos, si queremos asociar fármacos, por ejemplo, pues, si a lo mejor lo asociamos con topiramato, pues a lo mejor no ocurre nada. Pero si a lo mejor lo asociamos con beta bloqueante, y sobre todo si lo queremos asociar, por ejemplo, con un ARA2 o con un IECA, que eso sí que actúan y necesitan el CGRP para actuar, pues ahí no sabemos muy bien cómo se puede, digamos, fluctuar la tensión. Pero lo más importante no es esto. Más, para mí, lo único medianamente importante, y es ya hilar muy fino, porque, insisto, son pacientes que llevan ya más de 4 años y pico siguiendo, se han hecho, se administró en pacientes cardiópatas, todo eso ya está hecho, por eso lo hacen rápidamente para quitarse esa historia de encima. Para mí, lo único pero que tienen estos fármacos, que es muy especial, muy justito, es que estos fármacos no se trata de que vayan a bajar la tensión. Estos fármacos solo tienen el pequeño problema que cuando los administras no tienes ningún, entre comillas, ningún antídoto para bloquearlos. Es decir, este fármaco está aquí 20 y tantos días y una vez lo has enchufado, el CGRP está bloqueado 20 y tantos días. Va bien para la migraña y dices, bueno, y para tal, los otros efectos sobre la piel, sobre el intestino y tal, yo creo que ahí no va a haber mucho. Y ahí también tenemos otra cosa, y es, no es lo mismo dar el fármaco que bloquea el CGRP allá donde se produzca, que bloquear receptores específicos. Por ejemplo, el Ernumab, que va hacia el receptor, ya han actuado sobre receptores, otro tipo de receptores de amilina, tal, y probablemente los receptores entéricos, por lo tanto, a lo mejor ya no tienen sus efectos. Pero el principal problema no es ese. Para mí, el único que veo yo aquí ahora es, si en un momento determinado un paciente está bajo el efecto de estos fármacos y tiene una situación, por ejemplo, que tenga una isquemia cerebral, que tenga una isquemia cardíaca, donde necesitamos, digamos, modular la tensión, a veces incluso para aumentarla,
podemos tener el problema de que al tener bloqueado esto no nos respondan también los fármacos. Pero sería esa situación, no donde tengamos que regular la tensión en condiciones normales, sino en una situación donde a veces, ¿sabéis? Cuando un paciente tiene un ictus y está en fase aguda, pues nos interesa tenerlo, digamos, un poco moderadamente hipertenso, para que nos entendamos. A lo mejor en eso, si estás bajo el efecto del CGRP, no lo sé, pero son situaciones como muy cogidas por los pelos. Pero para la persona normal y corriente, aunque sea hipertenso y tal, creo que no va a haber problema ninguno. Es la sensación que tengo y desde luego no hubo ningún problema de tipo cardiovascular, incluso hecho en pacientes cardiópatas y todo eso, no creo que haya problema. Bueno, pues muchas gracias, Rogelio. Vamos a dar por finalizada la... Haremos una pequeña entrega de obsequios. Esto es de un artista local, Vecinos. Ah, pues sí. Muchas gracias.